Pues hoy tenemos un tema que se llama Los cuatro antes de Luz en el Sendero. Perdón, un segundo. Ahí está. Los cuatro antes de Luz en el Sendero. Eh, Vamos a ponernos digamos, primero como a modo de introducción, a decir en cuándo nos situamos, en qué momento del ser humano nos situamos. En la vida del ser interno, a través de múltiples encarnaciones, hay una etapa de transición a la trascendencia, es decir, de la vida anticipada, mundana, que no sabemos para qué estamos aquí, ni que las cosas nos vienen de afuera de una manera, de otra, y nos dejamos llevar por los acontecimientos. Hay un momento en que el ser humano se plantea decir, bueno, pero ¿esto qué sentido tiene? ¿Quién soy yo realmente? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué vivo? ¿Qué es esto de la vida? Esas preguntas generalmente se las hace el ser humano en alguna etapa de su vida, pero puede pasar de largo de ellas pensando que eso es muy difícil de dilucidar, o puede dedicarse a tratar de contestar a esas preguntas, de encontrar una respuesta. Entonces, en ese momento, y eso no es que sucede simplemente en una vida, sino que en varias encarnaciones puede suceder, ¿eh? El foco de la conciencia pasa de identificarse entonces con lo efímero, con aquello que es transitorio, con lo que pasa el día a día, no sé cuánto, a anhelar lo eterno, aquello que está más allá, y pasa de lo aparente a buscar lo que es esencial, lo que es verdadero, lo que está oculto tras las apariencias. Por eso a la ciencia del desenvolvimiento interno, del desarrollo espiritual, también se le llama ocultismo. ¿Por qué? No porque se hagan cosas ocultas que no se deben decir a los demás, sino porque, ojo, a veces también las hay, porque ya sabéis que puede causar mucha confusión o puede inclusive uno convertirse en víctima, sino porque fundamentalmente se dedica a buscar aquello que está oculto tras las apariencias, lo esencial, la verdad que está detrás de esto que percibimos con los cinco sentidos. Durante algunas encarnaciones, las sucesivas personalidades en las cuales se infunde la vida del ser interno, lo que en teosofía llamamos el Atma Buddhimanas, se transforman, porque esta es una transformación tan profunda que generalmente no se hace en una sola encarnación. Y cuando lo que se hace en sucesivas encarnaciones, si uno ya empezó este camino, en un momento dado vive como joven, en fin, hace lo que todo el mundo, y después en algún momento se plantea esto y retoma aquello que había dejado pendiente de las últimas encarnaciones. Entonces, esto, nuevamente, el ser se dirige a conocerse a sí mismo y tratar de comprender el propósito de la vida. Y no solo comprenderlo, sino trabajar conscientemente para él, es decir, para ese propósito. Y a veces entenderlo no significa que lo pueda verbalizar, que lo pueda decir en palabras, sino simplemente que tiene una sensación. Puede ser una sensación interna, como decir, bueno, yo aquí estoy para algo, creo que voy por aquí y esto es mi camino. Entonces, esto es lo que llamamos el despertar en el ser humano, que busca la realización de ese potencial que todos tenemos dentro, que todos tenemos internamente y que de alguna manera aparece, viene, sale a la luz. ¿Por qué se produce el despertar? Bueno, porque hay una comprensión de la ilusión y de lo ilusorio de la existencia, es decir, de todas las ilusiones en las cuales estamos metidos. Ya sabéis
aquel poeta Calderón de la Barca, el poeta español del siglo de oro, que decía la vida es un sueño y los sueños sueños son. Y él mencionaba todos los sueños y se soñaba el rey que reinaba, que hacía que era poderoso y no sé cuánto. Y todos al final es algo efímero. Es decir, realmente dice, bueno, inclusive cuando contemplas la magnificencia del universo, en una noche estrellada fuera de la ciudad o a través de un telescopio o de unos buenos prismáticos, pues te quedas asombrado y dices, ¿qué es todo esto? Y uno se siente empequeñecido comparado con lo que se está desplegando ahí. Por lo tanto, te das cuenta que a veces nos hacemos muchos problemas por cosas que realmente no valen la pena, que son ilusorias y son muy representan apenas como un segundo en un año o menos en el curso de nuestra vida. Y entonces el comprender que hay esa ilusión y el deseo de liberarnos de esa ilusión y de entender la realidad es lo que provoca, lo que va provocando el despertar. Hay un anhelo del cese del conflicto, porque vivimos en muchos conflictos a todos los niveles, internos con nosotros mismos, de conciencia, familiares, de amistades, de grupos humanos, de naciones, de países, de guerras, etcétera, etcétera. Hay conflictos por todas partes. Entonces llega un momento también en que decimos, bueno, pero ¿y esto cómo se puede terminar? La confusión, queremos librarnos también de la confusión y del sufrimiento. Y cuando hablamos del sufrimiento, ahora vamos a hacer alguna aclaración. Vivir implica experimentar alegrías y dolores. Estas son inevitables porque forman parte de lo que es la interacción de la vida. Como hay diversidad de interacción con los demás, no solamente con otros seres humanos, sino con todo, con el ambiente, con el entorno, con el suelo que pisamos, con la atmósfera, en fin, de todo. Entonces necesariamente hay experimentación y eso puede provocar sensaciones a veces placenteras y a veces dolorosas. Estas son inevitables, forman parte de lo que es vivir. Pero el sufrimiento, en cambio, es una reacción al dolor. Es una reacción que nosotros hacemos. Bueno, tengo este dolor, ¿qué es lo que hago? Pues puedo sufrir o puedo no sufrir. El sufrimiento, en latín, proviene de la palabra sufere, que significa sostener, padecer. En el budismo, el sufrimiento se conoce como dukkha, pero dukkha significa no solamente un sufrimiento agudo, como cuando nosotros referimos a un sufrimiento que parece que es un sufrimiento que estamos sufriendo muy gravemente, sino cualquier cosa que sea, una inquietud, una ansiedad, algo que nos tiene dando vueltas la cabeza, todo eso es dukkha y cae dentro del paraguas de este sufrimiento generalizado, digamos. Entonces, el caso es que el dolor es un hecho, pero el sufrimiento es una reacción que ya sí depende de nosotros, depende enteramente de nosotros. Bueno, hoy no es el caso que vamos a hablar del sufrimiento y de cuáles son por ejemplo, las cuatro nobles verdades del budismo que hacen un análisis profundo de cómo, de la existencia del sufrimiento, de cuáles son las causas del mismo, cómo se pueden eliminar, etcétera. Sino que damos esto como una introducción para entender lo que nos plantea Luz en el Sendero. Bueno, entonces lo importante es que ver que hay un sendero de retorno. ¿Qué es el sendero de retorno? A ver, si tenemos en el diagrama una gran estrella que es el alma universal, que es una para todos, el alaya, que es el alma completo, o el atman, que a veces equivocadamente pensamos que tenemos un espíritu exclusivo, pues no.
ese espíritu nuestro o esa mónada nuestra es simplemente un reflejo, una radiación de ese Atman y no deja, está siempre prendida a él, es parte de él, no puede ser, no puede dejar de ser parte. Casi no se puede hablar de partes, de componentes, etcétera, sino que se lo suele describir como un reflejo o como una radiación. Y esta mónada, Blavatsky le llama el peregrino, el alma individual. ¿Por qué el peregrino? Porque tiene que hacer un ciclo de peregrinaje que va desde una primera etapa, esto a través de toda su evolución pasando por distintos reinos, de la expansión, la diversificación, la experimentación, la identificación con la materia, con las cosas cada vez más densas o bueno, que no son necesariamente malas, sino que simplemente tiene que hacer una experimentación y en ese camino la vida crea o se hace, digamos, con el control de unos vehículos cada vez más perfeccionados para tratar de interactuar con el medio ambiente y tratar de que sirvan de vehículos para la conciencia más desarrollada. Pero cuando llega ese momento del despertar, hay un cambio. Hay un cambio y se produce como un volverse hacia adentro y hay una interiorización, una maduración, se busca una reunificación. En realidad el término no está muy bien, pero bueno, es el nombre, es como generalmente se lo describe. ¿Por qué? Porque nunca ha dejado de ser diferente, es decir, nunca ha dejado de estar unido el cuerpo, las emociones, la mente, etcétera, con el ser interno. Lo que pasa es que están unidos, eh, pero no funciona como una conexión. Generalmente las tenemos o funcionan muy poco, como esas wifi que a veces cuesta detenerlos porque la señal es muy débil, bueno, pues algo así. Entonces, pero lo que se busca es entonces ese unificar, de ese tratar de que la conciencia asuma esa unificación y por lo tanto una sutilización. Al despertar el ser entero, se dice que emprende el sendero de retorno. ¿Por qué? Porque comienza a comprender el propósito de la vida y que él tiene un magnífico potencial a realizar. Es decir, que no es simplemente algo circunstancial, por muy feo, por muy pobre, por muchas experiencias dolorosas que haya pasado, que sin embargo hay una joya enterrada en el corazón de cada uno de nosotros que espera poder brillar a través nuestro. Entonces el ser humano encuentra en esa encarnación o en la siguiente, en algunas de ellas o en varias de ellas, encuentra el sendero del desarrollo espiritual. A veces se le dice simplemente el sendero. Pero ojo, que aquí claro, él encuentra cosas, pero su senda es única. El sendero para él son los pasos que va haciendo, como decía el poeta Antonio Machado, son tus huellas el camino y nada más, porque al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. No puede imitar a nadie. Se intenta, lo imitamos, siempre lo intentamos, ¿eh? Nos gusta imitar. Es como la respuesta fácil. Bueno, ¿qué puedo hacer? Lo copio, trato de imitar. Pero realmente eso luego no da resultado. Al cabo de un tiempo nos damos cuenta de que eso, la imitación, claro, es algo vacío. Es algo que tiene no por el hecho de adquirir un hábito la conciencia se transforma realmente, sino que el hábito tiene que ser, es al revés, el hábito tiene que ser el resultado de una transformación de la conciencia para que sea real. Entonces, y luego el sendero lo que es realmente una evolución de los estados de conciencia. Es decir, él no va a ninguna parte, no es necesario ir a la India, al Tíbet, bueno, el Tíbet ahora está ocupado por China, ni a Nepal, ni a ningún lugar en particular, sino que el sendero es una transformación paso por paso
de nuestros estados de conciencia, haciendo cada vez más este proceso del sendero de retorno. Entonces, hay algunas guías de viaje, algunas guías que sirven, alguna literatura, unas obras clásicas que están destinadas a ayudar a los aspirantes que buscan el sendero. Fundamentalmente podemos citar A los pies del maestro, firmado por Alcione, el Vivekachudamani, que es la obra de Sankaracharya, traducida como la joya suprema del discernimiento, y del cual A los pies del maestro viene a ser como un resumen sencillo, pero muy valioso. La voz del silencio, la obra de Blavatsky, también que trata sobre este tema muy profundamente. Luz en el sendero, que es el libro del cual hoy nos vamos a referir, y el Raja Yoga de Patanjali, que también a través de una serie de pasos de la Ashtanga, de los 8 pasos, pues nos va dando distintas indicaciones. Pero todas estas son presentaciones del sendero del desarrollo interno, son múltiples, al final vienen a decir más o menos cosas que entroncan con la misma realidad, es como si viéramos desde distintos ángulos, sirven de ayuda en cada ciclo de despertar y desenvolvimiento, porque esto se produce en varios ciclos. Todo cuando estamos manifestados, todos los años, ahora que estamos por terminar un nuevo año, esto es el fin de un nuevo ciclo. Cada periodo de nuestra existencia, cada existencia en sí, cada encarnación, son todos ciclos, y en cada ciclo hay despertares y desenvolvimiento. Y cada día puede ser un nuevo despertar y un nuevo desenvolvimiento si fuéramos suficientemente conscientes. Luego, sin embargo, estas presentaciones no son instrucciones, porque no se pueden dar instrucciones detalladas de una realidad que es incognoscible, que no se puede transmitir directamente, sino que hay que experimentarla interiormente. Son como guías de viaje. Una cosa es ver una guía de viaje de Viena que nos diga los puntos de interés, nos hable de las rutas principales, etcétera, etcétera, de lo que hay. Pero otra cosa es ir y conocer Viena, y pasear por Viena y perderse en sus calles y sentir el aroma de sus calles, en fin, de todo, y escuchar la música en Viena, que es la ciudad de la música, en fin. Nosotros mismos somos los que debemos descubrir y comprender, y no confundirnos, no creernos que por conocer, por memorizar inclusive una de estas guías de viaje, ya hemos viajado. Hay un refrán budista que dice: el dedo que señala la luna no es la luna. Y algunos en China le añadían, dice, el necio mira el dedo en lugar de mirar la luna. Bueno, pues entonces el libro Luz en el Sendero fue escrito por Mabel Collins, la autora, que tenemos aquí en la foto, que ha sido miembro de la Sociedad Teosófica, prestigiosa novelista inglesa, que escribió este libro en 1884. Había ingresado a la Sociedad Teosófica el año anterior y durante un tiempo fue colaboradora de Elena Blavatsky en la edición de la revista Lucifer, cuando ella ya estaba aquí, estaba en Londres, estaba en Europa. Ella tiene otras obras muy conocidas relativas a la espiritualidad, que son El idilio del loto blanco y Cuando el sol avance hacia el norte. Y bueno, según ella, Luz en el Sendero le fue dictado psíquicamente por un Mahatma, por un maestro de sabiduría, un ser, un adepto, que es conocido como Hilarión. Bueno, pues el libro está dedicado a los discípulos en el sendero de la realización interna. Es decir, no es un libro para cualquiera. Es un libro que está dedicado para aquellos que quieren
que atisban o que están despertando o que han despertado y que realmente quieren encarar ese tránsito, esa, podríamos decir, esa elevación de la conciencia o interiorización de la conciencia, tratando de realizar lo que somos internamente. Entonces, este libro está dedicado a estos discípulos y se compone de dos partes que tienen 21 reglas cada una, en formato de reglas y con algunas notas que se dice que también fueron puestas por el propio maestro Hilarión. También hay algunas descripciones que dicen que el maestro Hilarión a su vez lo recibió de otro Mahatma muy considerado que se llama el veneciano, y que entonces tiene, digamos, aquilata una sabiduría muy grande detrás de ellas. Pero Mabel Collins le añadió otras secciones que son comentarios, donde ella hace comentarios a las reglas de Luz en el Sendero. El grito lejano está como otro capítulo. El libro no es un libro muy grande, es un libro pequeño. El grito lejano, que está dedicado a los estudiantes. Y Karma, un pequeño tratado de muy pocas páginas que también es del maestro Hilarión. Y en el libro hay unas indicaciones preliminares, es decir, previas a las reglas, inclusive previas a la regla 1. Ella empieza a decir, estas reglas han sido escritas para todos los discípulos, síguelas. Y luego detalla 4 indicaciones preliminares, requisitos o antes, ¿eh? que el aspirante tiene que cumplir para poder avanzar. Es decir, que son como esos requisitos que tienen que cumplirse cuando vamos no sé, hacer un estudio cualquiera que dice tienes que saber inglés, tienes que saber esto, tienes que tener dominio de tal herramienta, entonces tienes que tener matemática. Entonces esos son condiciones preliminares, sin los cuales las reglas pues quedan en eso, en literatura, simplemente. Y utilizan, lo que sí es que tanto las indicaciones preliminares como más todavía las reglas que siguen, utilizan un lenguaje metafórico, profundamente metafórico, lleno de metáforas, porque se dice que encierran simbólicamente verdades que son difíciles de transmitir y que si las racionalizas se pierde un poco la esencia. Entonces, para inspirar digamos, la deducción, para inspirar la propia elaboración por parte del candidato, por parte del aspirante, utilizan este lenguaje de metáforas porque la metáfora es como una cebolla, encierra muchos significados. Podemos verlo por primera vez y accedemos a un significado externo, así como más superficial, pero luego según vamos comprendiendo y según vamos entendiendo, comparándolo con la vida y todo, y accedemos nuevamente y pensamos en ella nuevamente y nos damos cuenta de otro significado cada vez más profundo. Entonces, estos encierran, por eso están escritos en forma de metáforas. Y se refieren a un trabajo preparatorio que está relacionado con la vida psicológica del aspirante y su conducta en relación con los demás y con las vicisitudes de la vida. Es decir, no nos plantean cosas raras o cosas que digamos no podamos hacer o no esté fuera del alcance de nuestra vida. Otra cosa es que seamos capaces de entenderlo a fondo y de poder ejecutarlo, pero son cosas que se relacionan, no dice, por ejemplo, busca un diamante que hay enterrado en la India, en tal cueva, en tal sitio, tal, ¿no? Sino que dice, es algo que podemos hacer aquí mismo, aquí y ahora, donde estamos. Bueno, y entonces dicho esto, vamos a presentar cuáles son esos requisitos, o los 4 antes, que dicen así. El primero, antes que los ojos puedan ver, deben ser incapaces
de llorar. Antes que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. El segundo, antes que el oído pueda oír, tiene que haber perdido la sensibilidad. Antes que el oído pueda oír, tiene que haber perdido la sensibilidad. Tercero, antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe haber perdido la posibilidad de herir. Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe haber perdido la posibilidad de herir. Y el cuarto, antes de que el alma pueda erguirse en presencia de los maestros, es necesario que los pies se hayan lavado en la sangre del corazón. Este quizás es más enigmático. Antes de que el alma pueda erguirse en presencia de los maestros, es necesario que los pies se hayan lavado en la sangre del corazón. Bueno, y vamos a reflexionar sobre ellos un poquito. Evidentemente, siendo algo tan metafórico, simbólico, etcétera, yo lo que hago es compartir mis reflexiones y no necesariamente significa que vosotros podáis estar de acuerdo, ¿no? Pero es simplemente las comparto y si a alguien le sirven, pues bienvenido sea. Y bueno, y nos puede servir inclusive no para como una conclusión, sino como un punto de entrada, un punto de reflexión para que nosotros mismos elaboremos qué es lo que dice cada frase para nosotros. Y fijaos que son 4 frases que dan motivo para una charla y quizá para más, ¿no? Pero vamos allí. La primera dice, antes que los ojos puedan ver. Antes que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. Este está representado con el mono, que por cierto antes se preguntaban en la imagen de entrada y en la invitación, en el cartel de la conferencia, ponía los 3 monos sabios, lo que se conoce con la figura de los 3 monos sabios. Uno que se tapa los ojos, otro que se tapa los oídos y otro que se tapa la boca, que coinciden con las 3 primeras proposiciones que dice aquí. Dice, nos falta el cuarto. El cuarto, lo que pasa en el cuarto es difícil de representar, ¿no? Y alguien me dijo, dice, bueno, quizás el cuarto es el que esté mirando la imagen, ¿no? Digo, puede ser. Pero realmente la figura de los 3 monosabios proviene de la China, y de la China de Confucio, donde se asociaban con no veas el mal o lo incorrecto o lo que no sea verdad, no escuches lo que no sea verdad o el mal y no hables el mal o lo que no sea verdad. Entonces, aquí tienen otra dimensión, aquí les damos como otra dimensión, por lo menos a estos 3. Y vamos con esta. Entonces, antes de que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. El llanto simboliza, creo que es bastante fácil de ver, ¿no? Simboliza el sufrimiento. Lloramos cuando algo nos duele, cuando estamos sufriendo por algo y, y nos sacude de manera importante. Pero fijaos que hay una cosa interesante y es que el ojo con lágrimas, cuando tenemos lágrimas, no vemos bien. ¿Y esto qué significa? Significa que la mente que está ofuscada por el sufrimiento no puede percibir la realidad porque está convulsionada y está distorsionada. Aquello que le hace el motivo de lo que le hace sufrir, le parece sumamente importante en relación con todo lo demás. Supongo que es experiencia de todos, que nos ha pasado que algo que es un problema, en ese momento, durante ese periodo de tiempo, lo magnificamos y nos hacemos un terrible problema y le damos vueltas en la cabeza y luego pasado un tiempo, ya sea que se haya solucionado o que haya quedado así, lo vemos a la distancia y a lo mejor ni nos acordamos de él, ¿no? Porque realmente no era tan significativo en toda la vida. Pero en el momento que estamos con el problema y que estamos sufriendo por él,
No podemos verlo en perspectiva. Y eso es un verdadero problema. Por eso dice el ojo, antes de que los ojos puedan ver. Es decir, antes de que nuestra visión interna, nuestra visión espiritual, la visión de la intuición pueda ver, es necesario que no estemos obnubilados, ofuscados por lo que es el sufrimiento, porque si no, no podemos percibir la realidad. El sufrimiento es una reacción negativa, aunque muy común, todos lo hacemos, hacia el dolor. Pero claro, en la medida, hay escalas, ¿verdad? En la medida en que todo lo que nos pasa es un sufrimiento, una ansiedad, un problema, una preocupación, a la escala en que, bueno, solamente nos hacemos problema por algunas cosas muy importantes, las otras no. Entonces, bueno, hay distintas escalas y realmente tenemos que ver que en la medida en que seamos arrastrados por todas las reacciones que tenemos hacia las circunstancias, hacia las relaciones con las otras personas, etcétera, pues no vamos a ser capaces de ver la vida tal cual es. Vamos a ver una realidad totalmente distorsionada por nuestro dolor. El buscador de la verdad no puede estar preso del sufrimiento que está nublando su visión. La segunda, luego en los comentarios, hacemos algunas valoraciones en el coloquio. Entonces la segunda dice, antes que el oído pueda oír, tiene que haber perdido la sensibilidad. Esto parece un poco contradictorio. ¿Cómo va a oír un oído si no tiene sensibilidad? Debería tener sensibilidad. Si no tiene sensibilidad no podemos oír qué sé yo, el canto de los pájaros paseando por un bosque o al amanecer en un jardín, ¿verdad? Digo, o escuchar las notas más sutiles de una hermosa sinfonía de Wagner, por ejemplo, o de Beethoven, pero no se refiere a la sensibilidad física, acústica del oído, sino que se refiere a la susceptibilidad personal. Es decir, aquello de que enseguida creo que me están diciendo algo y yo me enfado por ello, básicamente. Es decir, esta susceptibilidad lo que significa es que cuando están diciendo algo acerca de nosotros o recibimos una crítica y nos afecta, nosotros nos ponemos a la defensiva, nos ponemos a pelear, a defendernos, a tratar. Y a lo mejor la intención de la otra persona no fue herirnos, sino que cada uno está enfocado en sus temas, en sus cosas, y quizás ni se dio cuenta que lo podíamos tomar de esa manera. Por lo tanto, hay que tener este cierto equilibrio. Claro, lo que nos dice también nuevamente que si la susceptibilidad personal se origina de la ilusión de la separación y en la ignorancia, es decir, nos consideramos separados. Entonces decimos, bueno, nos ponemos en modo combate. Cuando alguien nos dice, a este lo machaco, lo voy a responder y se va a enterar. Pero, pero realmente, y a lo mejor eso pasa inclusive aunque haya amor, aunque haya afecto, amistad y todo, pero a veces pasa que inmediatamente nuestras emociones, nuestra actitud de defensa, el miedo a perder cierto estatus o a quedar mal o lo que sea, pues nos pone en modo de combate y tratamos entonces, ojo, en modo de combate o en modo de escape, que es también otra reacción al miedo. Entonces, si decimos, este me dijo algo que no me gusta, pues no le hablo más, fuera, ya está, o no lo escucho más, no lo miro más, no voy más.
Y entonces eso realmente es un escape, o sea, no estamos presos, sea que combatamos o que nos escapemos, estamos presos de esa reacción. Y estamos sumidos en la ignorancia porque realmente no sabemos cuál ha sido la intención e inclusive que esos comentarios pueden tener algo positivo, porque esto no significa que debemos ignorar los comentarios acerca de nosotros, ya que estos pueden ser un espejo, es decir, las personas nos hace ver, nos muestra con su crítica o con un comentario algo que nosotros no veíamos de nosotros mismos. Actúa como un espejo. Decir, esto que no me gusta de esta persona, pues a veces es una proyección de nosotros mismos y por lo tanto tenemos que ser más cautelosos y tratar de aprovecharlo. En definitiva, se trata de sintonizar con lo que se llama el canto de la vida. Es decir, hay en la vida hay muchas circunstancias, muchos sonidos, no solamente sonidos, sino cosas que pasan, pensamientos, etcétera. Y nosotros tenemos que tratar de verlo desde arriba. ¿Cuál es el canto general de la vida? Lo mismo que cuando vamos en un bosque, escuchamos el canto de los pájaros, pero escuchamos que vemos los pájaros como una multitud, que están yéndose de un árbol para otro o que están buscando su lugar para dormir si ya es el atardecer. Entonces, ese canto, esa cosa especial que podamos verlo como un todo, esa visión holística. Bueno, el tercero dice, antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe haber perdido la posibilidad de herir. Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe haber perdido la posibilidad de herir. La crítica, este es bastante evidente, la crítica, la mordacidad, implica un deseo de causar daño directa o indirectamente a través de la palabra. Nosotros podemos hacer mucho daño con la palabra y podemos crear muchísimos conflictos. Cuando percibimos que somos atacados, y digo percibimos que somos atacados, a lo mejor no lo somos, pero percibimos como algo que nos molesta, intentamos defendernos y muchas veces esa defensa consiste en decir algo que puede machacar, poner en mala situación o molestar a su vez a la persona que nos lo dice. Esto es como matar el mensajero, ¿verdad? Nos traen si viene el mensajero y nos trae una carta que no nos gusta, dice que hay que pagar el seguro del coche, lo que sea, y lo matamos porque no nos gusta eso, pues está mal, dice él, ¿qué culpa tiene? Y a veces pasa eso, alguien es solamente el mensajero. Entonces, el deseo de herir tiene que cesar, aunque podamos ser asertivos. Es decir, no significa que tenemos que tragar todo, sino que podemos, porque a veces realmente hay ataques y hay molestias y hay ataques injustificados, pero tenemos que ser capaces de poder hacer valer nuestros derechos de una manera asertiva. ¿Qué quiere decir? Mostrar a la otra persona qué es lo que está causando su crítica a nosotros y mostrarnos abiertos a que eso, en lugar de contraatacar, mostrarnos abiertos a que eso sea conversable o que sea capaz de dilucidar, porque a lo mejor la otra persona nos está diciendo algo suponiendo que nosotros tenemos una intención que no tenemos en absoluto. Es decir, que esto no significa que uno tiene que agachar la cabeza ante cualquier cosa, sino que uno puede ser asertivo, pero con tranquilidad. Es decir, y claro, muchas veces, a ver, es que esto de las críticas es muy demasiado frecuente. De hecho, ¿cuántos programas de televisión, revistas de estas que se llaman
del corazón, que son de cotilleo, ¿no? Que se basan en críticas. Fulanita dijo esto de este otro le contestó y no sé cuánto, y de los problemas que hay en esa pareja y de que si se rumorea, qué tal. Esto es realmente un entorno malísimo, maléfico, y también lo hay en la política, ¿no? Por supuesto, trasladado de las relaciones de pareja o de algo así a la política, exactamente lo mismo, ¿eh? Las tertulias políticas que donde están uno contra otro y ahora te tiro los trastos, ahora te machaco a ti y ya está. Porque cuando éramos jóvenes íbamos al colegio, a la primaria o al instituto, a la secundaria, pues criticábamos a los profesores, ¿verdad? Creo que todos lo hemos hecho. Les poníamos sobrenombres, nos burlábamos de algunas de sus manías y todo. Pero claro, luego con el tiempo nos damos cuenta de que eso tiene un recorrido muy corto, es decir, de que no está tan bien estar criticando permanentemente a otra persona porque al final de cuentas, si el defecto existe, lo que hacemos es ir construyendo nosotros una actitud mental con lo cual lo vamos a acentuar. Entonces, básicamente esto es un aspecto, el no herir a través de la palabra, es un aspecto de ahimsa, de la endañabilidad. Es una de las reglas básicas en cualquier presentación, en cualquiera de estas guías de ayuda que dijimos antes, que no hacer daño a ningún ser vivo. Y el no hacer daño incluye, por supuesto, no herir con la palabra. Puede ser que seamos muy buenos ayudando a otros o siendo vegetarianos o haciendo, pero si luego vamos hiriendo con la palabra permanentemente, pues no estamos cumpliendo con la ahimsa. Resolver los conflictos mediante la comprensión de la totalidad, es decir, de ver la cosa en su conjunto, no solamente de nosotros, no centrado solamente en nosotros, sino de todo el conjunto, de nuestra parte en él y de la evolución de todo, incluso de lo que nos ataca. A veces el que nos ataca, verdad que lo hace a mal, pero también tenemos que ver que bueno, que es una persona que está en evolución. No quiere decir darle la razón, no quiere decir agachar la cabeza, ¿sí? Pero al final no intentar matarlo, entre comillas, porque al final de cuentas decimos, bueno, pobre hombre no sabe lo que está haciendo, o pobre mujer no sabe lo que está haciendo. Y si todos estamos evolucionando en este sentido. Y la cuarta, vamos con la cuarta, esta que es un poco más enigmática, que dice, antes de que el alma pueda erguirse en presencia de los maestros, es necesario que los pies se hayan lavado en la sangre del corazón. Bueno, aquí hay muchos elementos simbólicos que hay que descifrar. ¿Qué significa en primer lugar? Sin ser necesariamente en orden de aparición, sino en orden de clarificación. ¿Qué significa corazón? Aquí corazón se refiere al alma, el alma espiritual, la esencia, el ser interno. Es decir, no se refiere a las emociones, como se dice a veces, la prensa del corazón, los programas del corazón. Eso realmente se refiere solamente a los deseos y a los conflictos y a las cosas emocionales. Pero aquí se refiere el corazón en el sentido místico, es el ser interno, la esencia, esa chispa, ese reflejo del alma universal que existe en cada uno de nosotros. Más que existe, no que existe, sino que es lo que somos cada uno de nosotros y que se expresa a través de esto que conocemos, que son nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente. Entonces, este es el corazón. ¿Y qué serán los pies? Porque dicen los pies se tienen que haber lavado. Los pies. Los pies representan esta persona. Esto, por supuesto, reitero, esta es mi interpretación. Podéis tener la vuestra y todo, yo la comparto y si os es útil me alegro. Los pies representan la personalidad,
la vida diaria, la vida cotidiana, el trabajo ¿no? Los pies, ¿dónde están? En la tierra, precisamente. Entonces, esto que hacemos, lo palpable, lo concreto, lo real. Luego, la sangre. Dice, los pies tienen que lavarse en la sangre del corazón. ¿Qué es la sangre? La sangre representa la experiencia, el aprendizaje. Eh, a veces se decía, ¿no?, que esto va a costar sangre, sudor y lágrimas. Esto, pues eso representa ese trabajo constante, esa experiencia que se va haciendo y ese aprendizaje. Y entonces, el lavado de los pies significa que la personalidad se lava, se purifica en la sangre, en la experiencia del corazón, es decir, no cualquier experiencia, cualquier experiencia cotidiana que me pase, que como si viajo de vacaciones a un país, qué experiencia tengo, qué bonito, he visitado esta catedral, he visitado este lugar, esta montaña, etcétera. No, no hablamos de esa experiencia, sino la experiencia, la sangre del corazón, la experiencia del alma, aquello que es útil para la esencia, para nuestra propia esencia. Y entonces, en ese caso, antes de que, o sea, si eso ha sucedido, entonces el alma puede erguirse en presencia de los maestros. ¿Y erguirse qué significa? Erguirse es ponerse de pie, levantarse, ¿no? Entonces es como evolucionar y tener confianza en sí mismo. El niño, el bebé, no se pone de pie hasta una determinada edad porque no tiene la confianza necesaria en los pies, en que se puede sostener. Cuando se ve que puede sostenerse por sus propios pies, entonces se pone de pie. Entonces, cuando el alma puede, realmente se ha lavado, o sea, se ha crecido con las experiencias destiladas por el ser interno, entonces es cuando realmente se adquiere esa confianza en sí mismo que nos posibilita evolucionar, ir hacia adelante, continuar. El progreso debe estar fundamentado en la experiencia real, no en cualquier cosa imaginaria o cosas que leemos. Lo que leemos es útil, pero no es más que una guía de viaje. El aprendizaje interior y el sacrificio. Y el sacrificio a veces se tiene como mal visto o se interpreta mal, porque se cree que sacrificio es algo, es resignarse o poder, digamos, hacer una cosa eh, que no corresponde, dejar algo que realmente necesitamos. El sacrificio es realmente discernir y dedicarnos a aquello que es más esencial que otras cosas que son menos importantes. Ese es el sacrificio. Sacrificamos lo menos importante por lo más importante. El sacrificio no tiene que ser doloroso, porque si hemos entendido que esto es más importante, entonces no tenemos por qué, no nos vamos a afligir por el hecho de que hemos dejado de lado algo que a lo mejor nos gustaba, pero que no era tan importante. Bueno, entonces resumiendo, los 4 antes de luz en el sendero establecen unos requisitos para la transformación psicológica. No son simples pautas morales, sino necesidades naturales para vivir una vida en plenitud y para recorrer el sendero de autorrealización. Fijaos esto que digo, que no son simplemente pautas morales. Por ejemplo, la primera que nos decía, antes de que los ojos puedan ver, tienen que haber perdido la capacidad de llorar. Porque, claro, esto es muy similar a lo que se dice en los evangelios cuando dice: hipócritas, pretendéis ver la paja en el ojo ajeno y no veis la viga en el propio. Si nuestro propio órgano de visión está distorsionado y por estos defectos de visión, ¿cómo vamos a poder agudizar para tratar de ver ese defecto en el otro?
Y esto lo mismo pasa que con la sensibilidad o la susceptibilidad, lo mismo pasa con todo. Es decir, son realmente leyes naturales. Dice, porque salen una deducción lógica, nos damos cuenta de que es necesario. No se trata de algo, oye, es necesario que seas bueno. No es simplemente esto, es algo más. Es que realmente necesitamos que esto sea así para poder recorrer el sendero de autorrealización. Estos cuatro antes, o estos requisitos, entonces postulan la eliminación de los obstáculos de nuestra mente y emociones que nos impiden manifestar la conciencia del ser interno. Son escuetos, son cuatro. Hay otras presentaciones que son más amplias, que son más elaboradas, más estructuradas, pero esta simplemente tiene una simplicidad que con solamente cuatro preceptos, cuatro requisitos, podemos decir, bueno, ¿cuánto me falta todavía, no? Porque en qué medida los puedo cumplir, ¿eh? No diríamos que no estamos en cero en todos, pero tampoco estamos en 100 en los cuatro. Y bueno, en resumen, la transformación se trata de nuestra propia transformación. Me han contado esta escultura que es de Alvin Polasek, un hombre tallando su propio destino. Y no me preguntéis cómo se talló la maza o cómo se talló la mano con la cual está tallando, pero sí, la idea es esta, ¿no? La metáfora está muy bonita, que uno mismo construye su propio destino, se moldea a sí mismo, porque no sucede solo, nadie lo hace por nosotros. Y esta transformación es iniciada desde el interior. No puede, no podemos esperar que acontezca algo, que venga un avatar, que venga no sé quién, un instructor a enseñarnos y entonces nos vamos todos detrás de él, o alguien muy iluminado, muy despierto, un gurú que nos enseñe, que no. Eso al final no sirve de nada. O sea, bueno, puede servir momentáneamente, hay un entusiasmo grande, que fantástico y todo, pero luego mm, la cosa no queda muy bien. Entonces, esta transformación es iniciada desde el interior. No hay nada externo. Las circunstancias exteriores favorables pueden estimular, pero no pueden forzar. Es decir, por más que hagamos un viaje a la India, a las RAM de no sé quién, o a nuestra sede en la DIAR y que nos encantemos con la atmósfera, con lo que describen todos los que han estado allí, claro, puede ayudarnos, pero al final nosotros somos lo que somos y tenemos que hacer este trabajo, como señala aquí la estatua, con nosotros mismos. No necesitamos cambiar de circunstancias. Podemos emprender la aventura aquí y ahora, en medio de todos los deberes familiares, profesionales, en fin, que tengamos. Realmente ese justamente es el campo de experimentación. Y no nos vale de nada encerrarnos en un cuarto leyendo mucho y tratando, no, y tratando de meditar muchísimo. No, realmente tenemos que vivir de una manera inteligente, sabia, obedeciendo precisamente a estos cuatro, en la medida que nos demos cuenta, a estos cuatro preceptos. Y para esto es fundamental tener una atención plena, es decir, una atención completa en lo que estamos haciendo, no solamente en el detalle, sino en el significado de lo que estamos haciendo. Como de ahí esa figura que se dice a veces del observador. El observador, yo estoy haciendo esto, estoy concentrado en esto, pero también lo estoy observando. Me estoy observando a mí mientras lo estoy haciendo. A mí, a mi mente, mis emociones. Estoy a gusto, estoy fastidiado, no me gusta, tengo un sentimiento de rechazo o tengo un apego hacia esto que estoy haciendo. Entonces, para esto es fundamental la atención y se requiere una atención plena. Y luego el verdadero despertar es el nacimiento de la luz en nuestro interior. La luz del alma inmortal,
de nuestro ser interno, que es uno con todos los otros seres. Y esto tiene mucho que ver con la época en que estamos, ¿eh? Que estamos precisamente en vísperas de la Navidad y que, bueno, básicamente necesitamos eh, entender cuál es el significado de la Navidad. La Navidad es una fiesta anterior, muy anterior al cristianismo de los pueblos del hemisferio norte, de Europa, del Mediterráneo y especialmente del norte, del bien al norte, porque en el solsticio de invierno parece que la oscuridad predomina. Estamos por pasar hoy o mañana, según cómo estéis, el día más corto del año, con el solsticio de invierno, pero luego de esto, precisamente se festejaba el nacimiento del dios Sol, es decir, el nacimiento de la luz. Y este es el significado más primitivo de la Navidad, que luego se asoció con distintas cosas. Eh, de hecho, en el cristianismo no se sabe cuándo nació Jesús de Nazaret, pero por conveniencia y para aprovechar el festejo que había ya de la Navidad, lo pusieron el 24 de diciembre. Y bueno, pues esto simplemente deseo de corazón que la luz más interna nazca en el corazón de todos nosotros, que encaremos el nuevo año lleno de paz, amor y aprendizaje. Y dicho esto, ya dejo de compartir y a, paso a ver. Ahí está, la vista de galería. Y paso entonces a que si tenéis preguntas, contribuciones, que seguro que podéis hacer contribuciones muy buenas, pues estéis con todo gusto, vamos a verlas. Podéis levantar la mano virtual, más que nada. Sí, Manuela, por favor, abre tu micrófono. No, perdona, no, es que estaba regulando la luz, no quería hablar. Vale. No sé qué. Bueno, Martín. gracias por la conferencia que ha sido muy buena y muy inspiradora, ¿eh? Vale, gracias. Gracias. Martín, por favor, adelante. Y gracias por la conferencia, muy extraordinaria. Estos cuatro son tan importantes, ¿verdad? Porque nos pegan el alma directamente. Leemos esto y veo, yo por lo menos veo lo atrasado que estoy en este sendero. Habla en plural. Incapaz de llorar. Claro. Hay tantos apegos que tiene uno, ¿verdad? Y tanto sufrimiento que uno ve, familiares, amistades en el mundo, esa incapacidad de llorar. Lo interesante es que estuve viendo la foto que tenías de los simios, ¿verdad? Sí. Y estoy viendo estaba pensando que la incapacidad de llorar está expresada en ese simio como es mejor no ver que, que, no sé, ¿cómo lo ves tú? En otras palabras, ¿cómo interpretas tú estas tres modales de reaccionar, de no ver, no oír, no hablar, con lo que acabas de decir? O sea, esto pareciera que fuera lo contrario, ¿verdad? Pero ¿hay algo positivo ahí? Esa es mi pregunta. Vale, gracias Martín, muy amable. Mira, primero lo de los tres monosabios no fue hecho para esto exactamente, está metido un poco así de calzador porque coincide, ¿no? Antes de que los ojos puedan ver. Es decir, los tres monos representan la condición en que estamos cuando no cumplimos con lo otro. Es decir, estamos así porque no vemos todavía, estamos así porque no oímos, y estamos así porque realmente no estamos hablando correctamente.
Pero fíjate que hay una anécdota. Lo que preguntas es muy importante también, lo que planteas es muy importante, porque dices, entonces uno se debe hacer insensible para no llorar por lo que está pasando cuando ves las injusticias, cuando ves, qué sé yo, aquí mira, en España el otro día encontraron en un contenedor un bebé de 2 horas de nacimiento que todavía tenía la placenta, que estaba llorando y que la madre lo había descartado, lo había tirado ahí. Y tú dices, pero bueno, ¿cómo puede ser? ¿En qué mundo estamos? ¿Cómo puede ser que lo natural, algo que has tenido en el vientre 9 meses y que después agarras y dices, wow, pum, toma, como si fuera, no sé, algo que, una patata que se puso fea y que es increíble. Entonces, pero claro, no significa esto que debamos ser, eh, como hay una carta de un maestro que le dice a Cine, del maestro Cache que le dice a Cine, nosotros no somos las momias que algunos imaginan, insensibles y tal, sino que es necesario, esos sentimientos son buenos, pero y tenemos que tener conciencia de lo que pasa, de lo que pasa a nuestro alrededor y de lo que nos ocurre, pero lo que importa es la reacción. Hay también una anécdota en que un discípulo le pregunta al maestro, bueno, es uno de estos cuentos de maestros y discípulos, ¿verdad? Que el discípulo le dice al maestro, maestro, antes las cosas me eran más sencillas, dice, pero ahora, ¿por qué tengo tanto dolor? Dice, todo lo que veo a mi alrededor me causa dolor. Dice, las injusticias que veo, lo que está pasando, todo esto me causa dolor. Dice, pero antes estaba feliz y ahora no, ¿por qué? Y entonces el maestro le dice, porque antes escapabas de esto, huías de la situación y ahora decides afrontarlo. Entonces, esto creo que es importante, que nos permite a nosotros decir, bueno, si efectivamente nos indignamos cuando pasan ciertas injusticias, claro que nos indignamos, pero mira, la indignación tiene que ser muy medida, ¿no? Si fuéramos perfectos diríamos, no nos indignamos, ya comprendo que esta injusticia se debe a que veríamos todo como en un cuadro, ¿no? Como en una partida de ajedrez. Mira este peón que va a ser comido por el caballo en la próxima jugada. Dice, bueno, sí, pero lo necesito para ganar esa posición, así como si fuera esto, pero no estamos en esa situación. Entonces, realmente sí, claro que hay indignación, pero deberíamos ser capaces de eh, modularla, regularla. ¿Eh? El acoso también hay, también vemos en las noticias a veces alguien que con un arrebato emocional mata a su compañera o quiere o quiere hacer un crimen vicario, esto de matar al hijo de su pareja para hacerle daño a ella. Dice, pero ¿cómo? Dice, necesitamos nosotros modular todo eso. Es decir, no quiere decir que no tengamos emociones, pero sí que ellas no pueden arrastrarnos. Ese es el tema. Ni tampoco, porque esto no es cuestión, no se puede llegar ni por una elucubración intelectual plenamente, pero tampoco por un arrebato emocional pensando que con esto vamos directamente. Nosotros nos podemos emocionar escuchando la novena sinfonía de Beethoven, escuchando el Parsifal de Wagner, eh, o paseando por el bosque. Todo esto está bien y lo podemos disfrutar, pero eso no nos permite hacer un salto y saltarnos lo que es la mente y el trabajo, porque emociones y mente van juntos. Entonces tenemos que trabajarlo. Eso es lo que pienso. No sé si contesto. Sí, sí, muchas gracias. Todas las ideas, todas las palabras son muy bienvenidas. Y para terminar
esta mano Las levantada. manos. Comenzaste tu charla con la idea del despertar interno. Mm. Y ese es un momento mágico que a todos nos ha pasado. Yo creo que ese momento hay que buscarlo en el alma, en esta vida, cuando despertamos, ¿verdad? De la inconsciencia del teenager a la conciencia teosófica. Sí. ¿Qué ocurrió, verdad? ¿Qué fue ese momento alquímico, transformativo en nuestra vida? Eso es algo muy bello, me encantó esa parte. Consciente o inconscientemente. Yo veo en amistades que inconscientemente han despertado porque son más fraternales que antes. Algo pasó, ¿verdad? Y conscientemente pues estamos todos trabajando en ello. ¿Tienes alguna otra palabras para expresar este despertar interno? Uf, yo creo, sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo que es el momento y creo que no hay un solo despertar, sino que hay varios, ¿no es cierto? Porque se van dando etapas, inclusive, pero el primero es el primero en esta encarnación, ese es muy significativo. Lo que os puedo decir es una anécdota de lo que me pasó a mí. ¿Cómo fue? Yo salía, como era habitual con los chicos, con los jóvenes de mi edad, tenía, qué sé yo, 17, 18 años, algo así, y salía sábados a la noche, esto de ir al cine, a un baile, eran los bailes de aquel entonces, no tiene nada que ver con meterse en una discoteca de lo que es ahora, para nada, ¿no? eh, un baile, pues que claro, eso lo hacía siempre como era natural. Queríamos conocer chicas, queríamos conocer gente, todo esto. Pero, ¿qué pasó? Que bueno, yo vivía en un lugar muy céntrico, en Rosario, y no tenía amistades ahí cercanas. Entonces salía con un grupo de amigos que era de un compañero de la escuela primaria que había sido muy amigo y salía con ellos, me iba a su barrio y salía con ellos, íbamos juntos a hacer todo esto y tal. Y entonces, pero claro, el tema principal, ¿qué les gustaba a ellos principalmente? Pues el fútbol, fútbol de aquí, fútbol de allí. Y hacía lo típico de lo que hablan todos los muchachos, fútbol, mujeres, no sé qué, y poco más, ¿no? Y entonces, una vez estábamos en una esquina de noche y viene un señor que parecía que estaba un poco borracho, un poco ebrio, así. Y se puso a hablar con nosotros, pero hablar de esto en plan de que parece que uno dice, bueno, ¿qué tiene que hacer este que me está molestando? ¿Qué? Dice, ¿por qué no se va? ¿Por qué no nos deja en paz? Y qué sé yo, ¿no? Y entonces había alguien que tenía un cassette de estos con música, que estaba poniendo música, y entonces empezó a hablar de la música y tal, y me preguntó a mí, dice, yo estaba callado fundamentalmente, y me preguntó, dice, ¿y a vos? Era en Argentina, ¿no? Dice, ¿a vos qué música te gusta? Entonces yo le dije, la verdad, le dije, mira, a mí me gusta la música clásica. Así, me dijo, pensando que le estaba tomando el pelo. Dice, ¿qué música te gusta? Dice, ¿cómo qué? Digo, bueno, pues me gusta Bach, la tocata y fuga, Vivaldi, esto, tal. Y le mencioné algunas pocas, las pocas que conocía en ese entonces. Y entonces me dice, ¿qué estás haciendo aquí con estos? Estás perdiendo el tiempo. Y eso fue como un sopapo así, ¡paf!, que me dio, que me hizo reaccionar y me di cuenta de que efectivamente la vida estaba para otra cosa. Y dejé de salir con ellos, no tuve ninguna pelea ni nada, pero les dije amablemente, chicos, me voy a dedicar a otra cosa. Dejé a otras aficiones que tenía, de los cochecitos de los slot cars, estos, los coches en pistas grandes, profesionales y tal. Hacía coches muy buenos yo, eran coches ganadores, construía chasis, motores, todo esto. Pero también dejé todo, regalé todo y me centré en esta búsqueda, fíjate. Entonces, ese momento es sumamente importante. A veces puede haber algo que si estamos atentos, te hace, ¿eh?
pero es uno el que tiene que tomar la decisión y salir de afuera. Gracias, Martín. No sé si tenéis alguna otra. Sí. Sí, Miguel. Pues me ha recordado también, a mí me ocurrió algo parecido. Pero claro, yo nací en el año 48, en plena dictadura. No teníamos nada de todo este conocimiento que disfrutabais allí en Argentina. Y bueno, pues también llegó un momento, yo era miembro de un grupo de danzas de la Casa de León, soy de León, soy leonés. Y bueno, yo veía que aquellas personas, aquellos amigos de ahí, de paisanos, pues no, 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 no. Pero es que no había nada, no había nada, no había nada. Y entonces, bueno, ya fue cuando conocí a Torra en Barcelona, pues para mí fue un gran descubrimiento. Torra era un arcano de conocimiento, de experiencia, y recuerdo que él nos hablaba del canto de la alondra. Ay, caray, a mí eso me producía una resonancia por dentro impresionante, impresionante. Claro, él se refería a ese despertar de la conciencia, ese despertar. Entonces, yo valoro todo lo que, claro, no teníamos ese conocimiento, y ya pues, tenía yo 30 años cuando, cuando fui a Barcelona. Y entonces, claro, hacíamos encuentros, muchos encuentros, yo allí, todos los jóvenes de allí de Cataluña iban a Poblet iban por San Juan. Entonces teníamos allí un grupo muy interesante de convivencia. Para mí aquello fue una gran felicidad. Y claro, todo eso fue preparando ese despertar, porque en primer lugar la información de algo que necesitábamos internamente, ¿no? ¿Qué es las ideas básicas de la teosofía, ¿no? Y eso era un horizonte inmenso. Y, y bueno, pues todo ese conocimiento, todo ese estudio, efectivamente, lleva a un despertar y lleva a un entender la vida de una manera distinta y también centrándose en aquello que lo has explicado muy bien, que es lo que nos corresponde. ¿Me veis? ¿Se ha perdido? No, no, te vemos, Te te vemos. vemos, te Te vemos. vemos y te oímos. A mí se me ha cambiado la... Bueno, y ahí entonces empezó una vida nueva que coincide perfectamente con lo que has explicado, porque realmente el paso tiene que venir de dentro para afuera. Hombre, el sentido común tiene que estar siempre ahí, ¿no? Pero el paso viene como una educción lógica sensata de lo necesario, de lo imprescindible incluso. Y entonces vienen unos golpes tremendos, ¿no? Es algo porque la vida cambia el rumbo, ¿no? Y claro, y efectivamente se producen esas situaciones y también es cierto que eso produce nuevos despertares y produce también, pues, lo que tantas veces hemos comentado, el gran cuestionamiento de todo lo que hacemos, que si es lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde o está inducido por otra parte, ¿no? Entonces, realmente es la gran aventura del peregrinaje y es hermoso, es hermoso. Y entonces es cuando la enseñanza genuina te cae como un bendito bálsamo que te llena de comprensión, que te llena de algo que trasciende lo anteriormente vivido y en fin, que es maravilloso ese norte que se nos abre cuando llega ese momento de que tenemos que dar lo que hemos venido, lo que hemos venido a realizar intrínsecamente, aparte de otras muchas cosas. Pero hay algo, un eje fundamental de la existencia que ha de ser descubierto y ha de ser realizado, porque ahí es la causa, es el motivo, es lo que realmente nos ha traído
a este mundo tan condicionado. Y nada más, esa es mi aventura y creo que la de muchos más también. Claro, claro. Es la búsqueda del Dharma, de para qué estamos aquí ahora, en esta encarnación, qué vine a hacer, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahora? Claro. Gracias, Miguel, muy amable. No sé si queréis comentar algo más. Sí, Nélida. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la charla, hermosa. ¿Me escuchan bien? Sí, te Sí. escuchamos, Nélida. Gracias a ti por asistir. No, gracias a ti. Te quería decir que siempre me impresionaron las imágenes de los tres monitos de Ica, Mm, que se tapan los ojitos, las orejas y la boca para no ver, no hablar ni escuchar el mal. Nosotros con la teosofía aprendemos que crecemos a través de los pares de opuestos y no podemos ignorar el mal. Así como existe el bien en todo, también el mal es parte de nuestro aprendizaje, aunque sea duro muchas veces, ¿no es cierto? Pero yo en esta búsqueda que tiene el alma de encontrar ese lugar, ese aferrarse, cuando encontré la sociedad teosófica dije, aquí tiro mi ancla, de aquí no me voy y nunca más busqué en otro lado. Aprendí lo que pude aprender hace más de 30 años que soy miembro de la sociedad y bueno, aquí estoy, sigo para adelante. Y me gusta escuchar estas charlas desde otros lugares del planeta porque vemos que no importa la distancia, estamos todos juntos compartiendo un ideal. Muchas gracias, caballero. Nélida, gracias a ti. Dime, ¿de dónde eres? ¿De qué ciudad eres? Soy de Argentina, Rosario, la Sociedad Teosófica aquí en Rosario, Santa Fe. Bien, pues a ver, ese es mi lugar de origen teosófico. Ah, Yo entonces nací, conociste a Juan Carlos Palmeri y a Paulina. claro, Sí, claro, claro, claro. Juan Carlos era mi Fueron mis mentor. maestros, Yo fueron era mis de la rama maestros en San la vida. Miguel, ¿eh? Sí, Y sí. sí, sí, trabajé mucho en Rosario, fui vicepresidente de la sección argentina con Juan Carlos Palmeri precisamente, y realmente, bueno, es un lugar, a ver, siempre se ha trabajado muy bien allí Sí. y tengo muchos recuerdos y mucho cariño hacia todos los rosarinos y gracias Nélida Juan por, Carlos y Paulina se acordaban siempre de ustedes, con cariño también. sí, sí, claro que sí, no siempre las llevamos en el corazón. Mira, Claro que sí. creo que todavía tengo la cuenta del chat de Juan Carlos y de Paulina porque, porque no me atreví a borrarlas. Y bueno, están un poquito más cerca. No me Muchísimas atreví a gracias por borrarlas, todo. sinceramente. Ya.